viejo, los que no me conocen mejor que no me conocen. Bueno. Hablar de instituciones totales, creo que hay que comenzar diciendo que las mayores contradicciones de toda sociedad en definitiva se resumen en instituciones totales. No sé si quizá en ellas no se resumen incluso las contradicciones de nuestra propia civilización. Cuando hacemos referencia a esto, la misma expresión, institución total, nos estamos refiriendo a los clásicos, fundamentalmente Erving Goffman, que fue que lo bautizó de alguna manera de esta forma, y el otro clásico, Michel Foucault, las instituciones de secuestro. No lo subestimo de ninguna manera los aportes geniales, pero por cierto se encuentran en un nivel de análisis bastante elevado, un nivel teórico bastante abstracto. Goffman, como ustedes saben, las caracterizó por ser aquellas instituciones donde se realiza en el ámbito de la institución todo aquello que normalmente los que estamos fuera de la institución hacemos en distintos lugares. Porque reposo, el trabajo, el entretenimiento, ahí todo se tiene que hacer dentro de la institución. Y fundamentalmente lo que tenía mira Goffman era el manicomio. Foucault miraba un poco más la cárcel, ciertamente miraba un poco más la prisión, pero su mirada se fijó más hacia la naturaleza del castigo, ¿no? Sobre todo la transformación del siglo XVIII, ¿no? A pasar del juicio secreto, del proceso secreto inquisitorial en la pública, a la publicidad del proceso y la pena secreta o reservada. Es cierto que indiscutiblemente si nos acercamos un poco más y bajamos un poco el nivel de análisis, las dos instituciones totales sí presentan la característica común de Goffman, pero cuando nos acercamos más a ellas presentan características diferenciales que no son menores. La prisión es un invento relativamente reciente en la historia. Antes sí existía, pero existía para lo que hoy llamamos la prisión preventiva. Bueno, hoy también lo usamos predominantemente para la prisión preventiva, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Lo que existía era la detención cautelar, digamos, para garantizar el sometimiento al proceso, mientras que las penas eran las llamadas penas naturales, conforme a la naturaleza de la infracción venía la pena, la mano, la lengua, etc. Otras no sé. De ahí se pasa a este invento que se empieza a generalizar a partir del siglo XVIII y configura hasta hoy la columna vertebral del sistema punitivo, del sistema de penas. Desde el nivel de justificación, de implicación teórica, correspondería a un retribucionismo que unifica en medida de tiempo toda la cuantificación de la pena. Corresponde al momento del siglo XVIII, momento del mercantilismo, momento de unificación de pesos y medidas, movimiento de unificación de simplificación de la transformación de signos monetarios para facilitar el comercio, y por ende también unidad de tiempo. Desde entonces nos hemos convertido en los tenderos que medimos, un hurto vale de 1 mes a 3 años, un homicidio de 8 a 25, también. Ahí en el mostrador de la tienda repartimos de esa manera. Esto sería ideológicamente lo justificaban a través de un retribucionismo contractualista,
así como en el ámbito del derecho privado, la violación de un contrato se traduce en una obligación que se repara a través de que se expropia algo del infractor equivalente al daño que ha causado con la infracción del contrato. Y bueno, el contrato social lo que se expropia es lo que puede ofrecer en el mercado, es decir, el tiempo de trabajo que puede ofrecer en el mercado. O bueno, puede ofrecer protección patrimonial total, que es la pena de muerte, ¿no? O la pena perpetua, ¿no? Y el gasto, ¿no? Esto como nivel de justificación desde el punto de vista contractualista. Desde otro punto de vista no contractualista, fundamentalmente el pragmatismo de Bernhard, por ejemplo, era una cuestión disciplinaria. Es decir, los principios, los albores de la pena de prisión, lo que se piensa desde el punto de vista benjamiano era someter a una vigilancia al sujeto, como todos sabemos, la cuestión central, la radiación de observación desde el centro, nunca sabe en qué momento lo están mirando, etc. Y en definitiva esto era una programación como para domesticar a los trabajadores que se concentraban desde el campo a la ciudad, para domesticarlos a la labor fabril, digamos. Sería un poco el origen, el famoso cárcel de fábrica, etcétera, de los comienzos de la pena privativa de libertad. Pero todo esto es, naturalmente, estamos hablando de retribución, estamos hablando de un contractualismo. En medio de esto, este contractualismo da para otras cosas, ¿no? Aparece Jean-Paul Marat y dice, bueno, sí, el contractualismo está bien, la retribución es bárbara, pero lo que pasa es que desde que se hizo el contrato social, unos cuantos se fueron pegando para que le quedara a los otros, entonces el contractualismo es justo, en una sociedad justa, ¿no? Pero ahora, como unos pocos se quedaron con lo que le correspondía al resto, el que sanciona, que retribuye con una pena de muerte, el juez que retribuye con una pena de muerte es un asesino. Por supuesto, todos sabemos que le pasó a Marat, mataron la bañera, pero bueno, el contractualismo da para racionalizar cualquier cosa, pero todo esto es realmente toda la estructura de legitimación de una institución que realmente cada día vemos que tiene menos legitimación. Y diría que es dudosa la legitimación que tiene. Si bajamos un poco al nivel de análisis, y ya no nos ocupamos del argumento del tipo legitimante, hay una diferencia sustancial entre la institución total manicomio y la institución total cárcel. En el manicomio están los psiquiatras, es decir, el psiquiatra es el que decide, bueno, si el interno sigue interno o no. En la cárcel no. Quien decide son los jueces, que no están en la cárcel. Y que se distinguen no ya de los internos, con el delantal, no, se distinguen incluso con Argentina no usamos toga, pero soy la Junta Grande del 1811, pero en otros países se usa, se distingue del común de las personas, van afuera. Y sí es cierto, la prisión oculta, ¿pero qué oculta? ¿Oculta el castigo o oculta la contradicción que la propia prisión implica, la contradicción social que implica la prisión? Hay algo que tiene la prisión que puede darse también en el psiquiatrizado, pero no de la misma manera. El contacto con la prisión es contaminante. La prisión se parece un poco a la lapidación. No es el linchamiento. En el linchamiento se toca el cuerpo del linchado. En la prisión no. En la lapidación no. En la lapidación le tiramos hasta que llega al fondo del precipicio y se tira, pero no lo estamos tocando, no nos contaminamos con él.
Y en cierto sentido la prisión, ese ocultamiento de la prisión encierra un poco, bueno, la vergüenza del verdugo, ¿no? El verdugo también era un tipo que no se sabía públicamente quién era el verdugo, se trataba de ocultarlo siempre, ¿no? O sea, el contacto del verdugo con el cuerpo del sancionado, del ejecutado y la contaminante. Y efectivamente el juez, el fiscal, el defensor no se contaminan con el preso. Si lo vemos desde un punto de vista, incluso hoy, y lo digo en mi experiencia personal, en años lejanos, cuando era juez de sentencia, cuando estaba en la trinchera de primera fila, tenía contacto bastante directo con los presos, con los familiares, etcétera, contacto por decisión personal, y eso dentro de la corporación, dentro de mis colegas, generaba una molestia, me contaminaba con eso, hay una distancia. El contacto de jueces con cárceles forzados, es el contacto de la magistratura con la cárcel forzado, la famosa visita carcelaria. Es decir, un buen día, todo el mundo va, se pone el traje, va a toda la cárcel, se abre la cárcel, etcétera, todo está limpita, perfecto, todo está en orden, sirven unos sandwichitos, toman alguna cosita, y bueno, y van pasando los presos, a ver si nos olvidamos algunos adentro, que hay que soltar, etcétera, cada uno habla con quien puede, y tratamos de salir lo antes posible. Es la visita judicial, la visita de cárcel, digamos, es el contacto más informal que puede haber, ¿no? Pero bueno, incluso esto se ve en la especialización de los conocimientos. Cuando empieza la cárcel, empieza también una burocracia que se empieza a ocupar de la cárcel, pero que no tiene nada que ver con la magistratura, con los jueces, etc. Es una burocracia separada, y empieza un saber de esa burocracia, como toda burocracia, tiene un saber. Ese saber, bueno, incluso puede buscar a sus próceres, es separado del saber penal. El saber penal es una cosa, nosotros, el derecho penal decimos que defendemos de becaría, etcétera, mentira, defendemos pero de la Inquisición, pero no importa. Cierto. Pero ese saber de la cárcel se busca otro, el becaría de la cárcel, que sería John Howard, ¿no? La imagen de John Howard, State of Presos, es lo que... Y ese saber, y se inventa la penología. Paralelamente también en el ámbito jurídico se inventa el derecho penitenciario como rama separada del derecho penal, por otra parte. Se empiezan a inventar cosas, que el derecho penitenciario tiene principios distintos de los del derecho penal. A partir de ahí tiene un desarrollo pasito un poco complicado, algunas cosas. Se empieza a discutir los distintos sistemas carcelarios, se empieza el coronel Montesinos, la reforma de Montesinos, etcétera. Pero hay algo que también hace ruido por el siglo XIX, que es que sí, la cárcel fue un invento, pero no alcanzaba, no había dónde meter gente. Siempre el gran problema que hubo con el castigo no fue el patibulario. El patibulario, asesino al mazo, violador, bueno, en otra época lo mataban, ahora es una perpetua, máximo, 30 años. Nunca se duda lo que hay que hacer con ese tiene muy pocas dudas. El gran problema del sistema represivo, el gran problema político siempre, fue el infractor medio molesto, el que nunca hace nada grave, por lo cual no pueden colgar de la muerte, no pueden castrar, no pueden nada por el estilo,
pero el que todos los días hace algo y que resulta terriblemente molesto, sobre todo para la otra agencia que surge en el siglo XVIII, siglo XIX, que también es nueva, que es la policía. Es decir, la agencia disciplinante, la policía no que ha existido siempre, determinadas cosas que las vemos como si existieran siempre, como si fuera la milanesa con la cárcel, la policía no ha existido siempre, es nuevo. Las policías son inventos que los europeos se llevan a sus metrópolis, contrariamente a lo que normalmente se cree, se los llevan desde las colonias. ¿Qué es una colonia? Una colonia es un gran campo de concentración, es ocupación policial, una inmensa ocupación policial de territorio. Cuando los europeos tienen el fenómeno de concentración urbana de la revolución industrial, encontraron que tenían en sus arrabales, en los arrabales de sus grandes metrópolis, algunos sujetos que se parecían a los colonizados. Y entonces se trajeron la ocupación territorial policial de la colonia a la metrópolis. Cuando Lombroso dice que el criminal nato se parece al colonizado, no está haciendo más que traduciendo esto directamente. Pero bueno, los dos fenómenos que se dan, el fenómeno disciplinante, la autoridad disciplinante policial, como policía de ocupación territorial, eso genera, ¿qué hacemos con el molesto? Y lo empiezan a meter preso, claro, pero no alcanzan las cárceles. La gente se muere en las cárceles, se caen por las ventanas, etc. Superpoblación carcelaria. La superpoblación carcelaria es un problema de la cárcel desde que la cárcel nace. Hasta hoy no hay ninguna cárcel con celda vacía. Más celdas hacemos, más celdas se van a llenar. Eso es eterno. Entonces se inventan las cosas. Dice, bueno, vamos a hacer la relegación. Vamos a mandarlos al territorio lejano. Vamos a hacer una pena eliminatoria directamente mandándolos a territorio lejano. Las más conocidas son la relegación inglesa en Australia. Lo mandaron al medio de los colonizados, y estos se parecen a los colonizados, los mandamos al medio de los colonizados. En la historia, la relegación francesa en la Guayana, hay una primera ola de primer intento de relegación en la Guayana por 1830 y tantos. Salió la Marina, mató a todos, a los presos, a los guardias, a los jesuitas que estaban, no nada. Y después apareció otra ya en la segunda mitad del siglo XIX con dos leyes de relegación. La última de las leyes de relegación de 1887, si no me equivoco, la copiamos nosotros y la establecimos en 1903 para hacer nuestra ley de relegación en Ushuaia. Si ustedes ven el Código Penal, el artículo 52 del Código Penal, con algunas reformas que logramos ponerle, y pese a que lo declaramos inconstitucional hace pocos años, es la disposición de relegación que todavía está por resabio en el Código Penal. Es decir, hay que eliminar al molesto, ese es el grave problema. Pero claro, esto no se puede decir así, entonces viene toda una nueva oleada de legitimación de la institución total prisión, que son todas las ideologías resocialización, reinserción, reeducación, repersonalización. Sobre todo vienen de manos del positivismo biologista, del reduccionismo positivista biologista. Reduccionismo biologista que, en definitiva, se remontaba un poco a lo platónico, solo que era platónico, por una vía de idealismo, digamos, esto se hacía por una vía de rudimentario materialismo. Es decir, las ideologías tienen dos
dos bases filosóficas, digamos, ¿no? O puede ser este burdo materialismo del positivismo criminológico, del reduccionismo biológico, del racismo biológico, del senianismo, o bien puede ser una vía idealista, que es muy poco conocida, que es todo lo que se llama el krausismo, la derivación del krausismo, todo lo que Krauss era un filósofo alemán, y los españoles de la Primera República Española se fueron a buscar a Alemania, lo trajeron a Alemania, no tiene mucho prestigio, en España logró prestigio, después vino por toda América Latina, unos cuantos krausistas en América Latina, inclusive Goethe, y bueno, la derivación de este krausismo es el correccionalismo. Todo lo que existe tiende hacia Dios. Por ende, hay que impulsar que las cosas sigan tendiendo hacia Dios. El que se aparta del mal, hay que impulsarlo con el correccionalismo, la teoría del mejoramiento, para que se encamine por la misma senda. Una famosísima penitenciarista española, la más famosa de las penitenciaristas españolas, feminista, etcétera, Concepción Arenal, respondía a esta corriente del correccionalismo krausista. Por el otro camino, que fue el más transitado, naturalmente, que fue el biologismo, el spencerianismo, el racismo, se iba por el lado platónico, sí, solo que los platones brutos. ¿Por qué? Porque había, según ellos, estaban los corregibles y los incorregibles. Los incorregibles había que eliminarlos, y los corregibles había que darles el lugar rey, algún rey. Algunos autores de esta corriente, incluso que se siguen citando hasta hoy, porque no son tan abiertamente racistas como François Lis, decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con estos tipos? Decía, no lo podemos decapitar, no lo podemos... Entonces tenemos que encerrarlos a pan y agua, y tenerlos toda la vida encerrados a pan y agua, lo más barato posible, no tenemos que gastar impuestos en tenerlos. Esto, programa de Marburgo, 1886, se cita hoy, se dice que François Lis es uno de los líderes del derecho penal liberal, ¿no? Estoy aterrado cuando de estas cosas, no importa. Son cosas que se transmiten como nunca se leyó un poco más, a veces se cita sin leer. Pero bueno, pasamos un poco más el nivel de esto, el nivel de análisis. No hay tampoco una sola explicación de la institución total, ni podemos hacer una descripción de la institución total prisión que sea válida para todas las prisiones. Porque, simple y sencillamente porque una es la cárcel de un país con una distribución mesocrática, y otras son las cárceles de países muy marcadamente estratificados, con una muy marcada estratificación social. ¿Por qué? Porque el sistema político y el poder político se ejerce de distinta manera, se distribuye de distinta manera. Hay características, sí, que son mundiales, son universales, sí. Hay características estructurales del ejercicio del poder político, que no las vamos a hacer desaparecer, siempre es selectivo, no cabe la menor duda, pero el grado de selectividad depende del grado de estratificación social de cada sociedad. El grado de corrupción en el ejercicio del poder político también. Por ende, a medida que nos vamos metiendo en sociedades muy estratificadas, la característica de la institución total va cobrando, se va desplazando hacia dos polos. Hay algunas prisiones, pocas, pero América Latina incluso tiene ejemplos de ellas, en que la prisión, la institución prisional, se va acercando al modelo de un gueto. Creo que lo que vi más cercano de esto en mi vida ha sido la cárcel de La Paz. Hay alguna en Centroamérica que se parece también. Es decir, lugares donde se establecen
jerarquías internas se producen relaciones económicas y más bien los presos no se van porque no pueden reconstruir los vínculos económicos luego. Las medidas de seguridad son pocas, el personal de vigilancia es poco. Así como funciona esto, funciona como un gueto, efectivamente. En la otra punta de este deterioro en sociedades muy estratificadas encontramos la cárcel que se va convirtiendo en campo de concentración área. Y aquí, bueno, todo lo que podamos describir, creo que antes se quedó corto, es donde encontramos las cárceles violentas, es donde encontramos niveles altísimos de violencia, es donde encontramos motines, es donde encontramos índices de mortalidad y de morbilidad institucional que nos tienen, bueno, son 15, 20, 30 veces superiores a los de la vida libre de la misma sociedad en que funcionan estas instituciones. No quiero alterar describiendo las cosas, que las barbaridades seguramente estos extremos, digamos, estos extremos de deterioro de la institución, pasa para un lado, pasa para el otro, el efecto de la cárcel se traduce en lo que conocemos como prisionización. Algunos al estilo inglés dicen prisonización del preso, pero no es prisionización. La prisionización como efecto subjetivo, me estoy refiriendo, como impacto sobre la persona internada. Acá hay otra característica que es muy propia. La introducción de una persona en la institución total prisión normalmente se inaugura con un ritual de degradación. Ese ritual de degradación se caracteriza por varias cosas. Este ritual de degradación generalmente provoca un efecto depresivo. Me estoy refiriendo que entra la primera vez, por supuesto, después hay un escándalo de cárcel que regresa permanentemente, ¿no? Hay un tremendo bajón de la autoestima de la persona y hay todo un condicionamiento regresivo. Yo no sé cuántos de ustedes habrán entrado en una prisión, pero la impresión que uno tiene siempre, no la puedo reprimir, es que uno entra a una especie de internado de niños grandes. Y algo de eso hay, y eso es el condicionamiento regresivo que genera. Es decir, al tener que realizar en la institución total todas las actividades que en la vida libre se desarrollan en otros lugares, la institución total prisión requiere un orden de manejo de un número de personas con determinada disciplina, con determinados horarios, etcétera, lo cual hace que todo aquello que normalmente hacemos en la vida adulta, bueno, dormimos más o menos, tenemos ganas, vemos la televisión, tenemos ganas, hacemos sexo si podemos, bueno, esas cosas que se hacen, ahí están reglamentadas, no reglamentadas. Están reglamentadas como se nos reglamentaba cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Y de la misma manera empiezan a surgir trampas para eludir esa reglamentación, de la misma forma que lo hacíamos cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Es decir, ahí la tabla de valores interna se altera, no es la tabla de valores de la vida libre, cosas que la vida libre no tiene mucha importancia, no le damos mucha importancia, y hay elementos que le dan una importancia fundamental, cobran una importancia fundamental.
la alimentación, el reparto de los paquetes, la visita, etcétera, cobran una importancia que en la vida libre no la tienen. Esto, si uno lo analiza un poco, por otra parte, dentro de la población penal hay especialización, hay grupos, esto varía, no es tanto el relato que hacía el pobre Elías Neumann, bueno, hoy se desdibuja bastante, no es exactamente así. Pero de cualquier manera hay una jerarquización entre los propios presos, una especialización, ¿no? El grupo de estafeta, el grupo de la pesada, son distintos grupos, ¿no? Es decir, el sujeto hombre que lo incorpora a un grupo que le demanda determinados roles, asumir determinados roles. Y si el sujeto no asume esos roles, bueno, se produce la disrupción, eso en la dramaturgia social que llevaba Goffman. En consecuencia, la disrupción trae por resultado conductas agresivas, y eso puede representar un puntazo en el baño, lo cual puede representar la muerte. Bueno, es decir, el preso tiene que responder a las demandas de rol del respectivo grupo interno para el cual tiene que, por lo cual es aceptado en el grupo, incorporado al grupo, y algún grupo tiene que incorporarse. Esto no me estoy refiriendo a actitudes del personal penitenciario, no, son los propios presos, independientemente de que el personal penitenciario pueda ratificar esto o no, pero de cualquier manera, es decir, introducimos al sujeto en un aparato de reforzamiento de roles desviados, y lo tenemos 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, debiendo responder a esa demanda de rol sin alternativa, y uno el milagro es que el sujeto salga y no siga conforme a ese rol, porque es una máquina de reforzar roles desviados. Esa es la realidad. No me estoy refiriendo, yo sé que ¿quién es el habitante de la cárcel? El habitante de la cárcel normalmente es alguien que responde a un estereotipo. Normalmente pertenece a las clases más carenciadas de una sociedad. Ninguna cárcel está llena de ricos. Eventualmente eventualmente algún pirata choca con otro pirata, se le recibe la cobertura y se lo tira ahí. Pero cuando eso sucede, es la mejor muestra de que la cárcel no está hecha para eso, porque la institución no se adapta. Hay que ponerlo en un lugar diferente, hay que protegerlo de que no lo maten, etcétera. No funciona, la institución no está hecha para eso. Aunque se puede usar, los casos excepcionales que hay se pueden usar para decir, miren qué sociedad dinámica tenemos, qué dinámica vertical tiene, este tipo que era poderoso, estaban acá, el otro que era lustrabotas de la puerta del banco, y es el presidente del banco, y tiene la mayoría del paquete accionario, es una sociedad que sube, se baja, cosas bien, mentiras. No importa, es una contracarga de salsa y más, lo que se lo puede usar publicitariamente de esa manera, pero es muy excepcional. Es algo así como que aparece un señor de frac en un almacén de la isla Maciel a las 3 de la mañana. Pero esa población penal, sí, pertenece a la clase carenciada, pero no es que se penaliza toda la clase carenciada, no, es algunos, y ahí es donde creo que hay mucho por hacer, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia de la conducta, de las disciplinas, sí. Son algunos que asumen
el rol que es demandado por el estereotipo. ¿Por qué algunos lo asumen y otros no lo asumen? Bueno, eso es cuestión de ustedes. Evidentemente hay personas que tienen una particular fragilidad, que son más susceptibles a responder a los requerimientos de rol del estereotipo. Eso hay que investigarlo. ¿Cuáles son las razones que llevan a alguien a una mayor fragilidad, a una mayor vulnerabilidad frente a las demandas de robo? Por cierto, ustedes me dirán, bueno, sí, pero en la población penal hay algunas personas que presentan algunas características que van más allá, además del mero estereotipo. Sí, es cierto, hay una minoría siempre que presenta algunas características que podríamos considerar patológicas, pero son una minoría. Y la mayoría responde a delitos contra la propiedad o delitos de pequeño tráfico de tóxicos. Es el caso de cárcel, es el que vuelve. Otra cosa me dirán, bueno, pero ¿por qué a determinada edad no vuelven más? O casi nunca vuelven ya después de determinada edad. ¿Qué pasa? Se jubilan. No estoy hablando de salvar de vida, justo la vida humana con problemas psicológicos, etcétera, pero sí efectivamente hay algo, el estereotipo del delincuente joven. Y a determinada edad se cayó el estereotipo. Ni nosotros lo ven ya como, ni él mismo se autopercibe ya como. Se cayó el estereotipo simplemente. Dejó de autopercibirse de esa manera. Por supuesto, siempre hay algunos que siempre se quieren hacer los pibes, ¿no? Algo pasa, pero es excepcional. Lo normal, sí es cierto, uno lo ve en el descenso de edad de la población penal, a partir de los 30, 30 y pico, ahí se produce un descenso, bajón de población penal. El viejo en la cárcel casi no existe, es muy excepcional. Esta determinación de la vulnerabilidad interactiva, ¿a qué nos lleva? Cuando se empiezan a fijar en las infracciones que se cometen, delitos, los delitos que comete este cliente de la cárcel que sigue hasta jubilarse. Yo creo que lo que estamos habituados a ver estas cosas, y cada vez la vemos más, y sobre todo cuando la vemos en mayor cantidad, se nos va haciendo una especie de mente criminal, ¿no? Y hay una reacción que a veces es casi incontenible, de decir, no, pero qué idiota, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, no lo hubiera hecho de esa manera. Sí, efectivamente, en su gran mayoría, digo, el número dominante de hechos, son hechos de una grosería que es espantosa. A veces me pregunto si no será cierto lo del viejo Freud, ¿no? Si no están buscando la pena, ¿no? Porque la grosería es a veces casi increíble, directamente. O sea, el sujeto que se cae la cédula de identidad donde fue a robar, o que se pone a limar la cadena de una bicicleta en Federico Orientes, o no sería significativa, ¿no? Se va con un auto y se escapa por el fondo y queda el auto estacionado frente de la casa con toda la documentación adentro. No estoy inventando, estoy viendo cosas que las veo todas las semanas, ¿no? Son hechos particularmente groseros y esto sí, da una impresión que es aquella que veía Lombroso, ¿no? Lombroso no le escribía mal, le escribía bien, la interpretación que hacía era otra cosa, pero efectivamente lo que nos estaba haciendo era la descripción del estereotipo de su época. Y el Atlas de Lombroso nos muestra las caras de los estereotipos de la época,
efectivamente. Hay alguna similitud que observamos entre la población penal que sí responde a la selección por estereotipo, efectivamente. El estereotipo se va configurando en cada sociedad, en cada momento histórico, conforme a características que responden a los prejuicios, a los peores prejuicios normalmente de esta sociedad en ese momento, y se consolida a través de los medios masivos de comunicación social. A través de eso vamos generando una imagen, el estereotipo. Ese estereotipo que funciona en la policía, que funciona, y conforme a ese estereotipo se hace la selección. Tengamos en cuenta, cuidado, que esto no es que alguien venga el estereotipo simplemente, no. La conducta responde al estereotipo. Es decir, a las demandas de rol que se le hacen al portador de las características estereotípicas, hay algunos que no responden y hay otros que responden. Vale decir, si bien es cierto, el delito más comúnmente penado sería la portación de rostro, no es solamente la portación de rostro, sino que es alguien que tiene ese rostro y que actúa conforme a la portación. Los otros le demandan que actúe por tener ese rostro. Hoy estamos viendo, sin embargo, que entre todas estas contradicciones que estamos haciendo, estamos seleccionando por el estereotipo a los ladrones más brutos que tenemos en nuestras sociedades, los estamos metiendo en una máquina de reproducción y los estamos largando condicionados a que reproduzcan la conducta. Esto parece muy loco. Bueno, pero sin embargo hoy en el mundo está aumentando la prisionización en casi todos los países del mundo. No de forma tan lenta a veces como algunos, como el brote de Estados Unidos en las últimas 3 o 3 décadas y media, pero en todo el mundo se observa un aumento del fenómeno de prisionización. Y ni siquiera se observa en América Latina un aumento del fenómeno de prisionización en razón de penas. Hablamos de la prisión como pena. Sí, efectivamente, la prisión siempre es una pena en el marco de lo real, pero en el marco de lo formal no. Predomina en toda América Latina y en algunos países el porcentaje muy alto, pero en toda la región supera el 50% la llamada prisión preventiva. Es decir, lo que estamos aplicando técnicamente es una medida cautelar, una medida de seguridad, nos metemos presos por las dudas, y esto significa que la mayor parte, tenemos que traducir, nos damos cuenta que la mayor parte de los que están presos, el día que se les dicta la sentencia condenatoria, salen, porque pues ya cumplieron, la posición salir. Lo cual está indicando que hay un proceso de aplicación de pena anticipada. Es decir, algunos hablan de inversión del sistema penal, yo no creo que sea una inversión del sistema penal, es que ya está funcionando estructuralmente de esta manera. Nos están viniendo algunos remedios importados para resolver esto, que dicen, bueno, ya que están, condenen a todos, ¿no? Los exorcistas le dicen, mira, te va a salir más barato que vos confieses que te condenamos, o si no, te voy a mandar al juicio el jurado y te lo va a dejar, vas a ver quién te lo va a defender, no van a pasar 10 años más. Este es el método por el cual Estados Unidos hoy tiene un bajo índice de presos de prisión preventiva. Es la negociación, la paper game, que entre nosotros se llama juicio abreviado, aunque todavía no ha tomado esa característica, maneja un poco de otra forma. Esta creciente prisionización genera el producto de una publicidad indicativa hecha a través de los grandes conglomerados de medios masivos en el mundo, que ha generado que hoy en el centro de la política en todo el mundo esté la cuestión del delito preventivo.
del delito común. Es una forma de generar, algunos dicen que es generar una paranoia social, no, salvo paranoia, sí, pero no, es una desviación del miedo, de alguna manera. Mientras se concentra todo el miedo en determinados estereotipos, en determinado segmento poblacional, ese segmento poblacional son los enemigos que están ahí, los causantes de todos los males, y por consecuencia no vemos al resto, ¿no? Ni vemos que es lo malo que causa el resto, ¿no? Tenemos identificado quién es, con eso baja el nivel de angustia, sabemos que el mal radica en ellos, y punto. Ese es el... Esto no es gratuito, no podría ahora, me llevaría mucho tiempo explicar qué es lo que sucede, pero hay varios textos que explican esto, y varios análisis, varias investigaciones. A mi juicio, la mejor y la más prudente de estas, creo que es la de Jonathan Simon, del profesor de Criminología de la Universidad de California, que lo explica muy bien en Estados Unidos, Gobernando a través del crimen, se llama el libro, donde señala esto como una característica que responde a un cambio de modelo de Estado directamente. Es decir, del modelo del Estado providente, el modelo del welfare state, el modelo Roosevelt, se pasa a un modelo de Estado excluyente, a un modelo de Estado Reagan Bush, digamos, y se pasa de la imagen del ciudadano medio como ciudadano trabajador del welfare state, del modelo Roosevelt, a una imagen del ciudadano medio como ciudadano víctima. Las consecuencias de esto, que sí, lo describe él en Estados Unidos, pero vemos que esto se expande prácticamente por todo el mundo. Esto genera una situación de riesgo futuro. Hay una ampliación de la prisionización, todavía no se ven de todas las otras consecuencias que puede traer esto con el avance tecnológico. No se trata ya de la sociedad panóptica. La sociedad panóptica, lo de Bentham, el panóptico era, bueno, había un centro desde donde no sabíamos cuándo nos estaban viendo, porque el tipo mira por una mirilla, tiene muchas mirillas, y no sabemos cuándo nos mira, cuándo nos ve. Esta no es una sociedad panóptica. El riesgo que esto genera es un omnicontrol, a través de la posibilidad de que con el avance tecnológico se llegue a un control total por vía electrónica. Ese es el riesgo que tenemos, que sería mucho más barato que tener gente presa, que es caro, naturalmente, por más que lo tenga mal, es caro siempre. Esto sí, este omnicontrol lo vamos sintiendo, lo vamos sintiendo subjetivamente, incluso a veces no sé si existe tanto objetivamente, pero subjetivamente lo percibimos, sentimos que perdemos privacidad, sentimos que perdemos intimidad, sentimos que nos controlan permanentemente, que nos están mirando permanentemente, y de vez en cuando tenemos algunas reacciones psicopatonológicas, ¿no? Y hace unos años estaba cruzando una calle en París, con un pie abajo de alimento, y el semáforo me dice, espere, desgraciado, me está mirando. No, el semáforo para ciegos, después me di cuenta, claro. Tiene errores interpretativos de la naturaleza, ¿no? No. Pero este es un programa, bueno, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? El hacer está en distintos niveles, por supuesto, ¿no? Lo político, tratemos de conseguir una redistribución que nos haga